Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días. Juan Rivas, El Repitiente, es un libro de Luis Beltrán Guerra. Y se refiere a este libro a un gran mural en el que se dibuja la tragedia que vive Venezuela a consecuencia del acceso al gobierno de un movimiento con pretensiones de control totalitario del poder. ¿Por qué este libro? Le pregunto a su autor que está conmigo. Gracias, Carlos, por la invitación. Este libro refleja la hecatombe, pues, que ha vivido Venezuela. Carlos Canache, que es su prologuista, precisamente dice eso que tú acabas de leer, que el libro, pues, constituye un gran mural que describe la desgracia de Venezuela. Es un libro escrito con personajes ficticios, pero que en la vida real, valga la redundancia, son reales. Por ejemplo, Nicolás Maduro se llama en el libro Tomás Verde, Hugo Chávez se llama Ciriaco Carvajal, Henry Ramos se llama Félix Adamo, Leopoldo López se llama Leopoldo Luque, María Corina Machado se llama María Mercedes Mendoza, Ahora, ¿por qué, etcétera, etcétera. ¿por qué no entran directo a los temas? ¿Por qué tienen que simular los nombres? Te pregunto. No, la simulación de los nombres no es por miedo, sino para hacer la lectura mucho más amena, mucho más ligera. ¿Qué sucede con este tipo de libros, mi querido Carlos? Los venezolanos y los latinoamericanos... ¿Y Juan Rivas quién es? Juan Rivas es el autor del libro. No es Luis Beltrán Guerra, pero es un autor simulado del libro. Juan Rivas narra esta trama. Juan Rivas narra el desastre de Venezuela. Comenzando por Cuando tú manifestar... hablas de desastre, ¿te estás refiriendo al gobierno, te estás refiriendo a la oposición, te estás refiriendo a los partidos políticos, te estás refiriendo a la sociedad en general? A una integralidad, en la cual se suman todos esos factores que tú has planteado. Ajá. En Venezuela el gobierno ha sido malo desde que comenzó con Hugo Chávez y sigue siendo peor durante el gobierno del presidente Maduro. La oposición, que ha hecho todos los esfuerzos inimaginables por avanzar, ha avanzado en algo, pero las expectativas de un pueblo que pasa hambre, de un pueblo desnutrido, de un pueblo con una pobreza crítica inmensamente alta, tiene tiempo esperando que el gobierno termine. ¿Cuál es la oposición que tú concibes? La oposición... ¿Que tú plantearías como ciudadano o como gente que no está conforme con el sistema actual? La oposición tiene dos formas de expresarse. Una, la dirigencia política. Y en segundo lugar, la masa de venezolanos que están disgustados, enormemente disgustados con el gobierno y que quieren que el gobierno se acabe. Eso no se concentran en la MUD. Y que se acabe ya. No, no se concentran en la MUD. La MUD es una reunión de dirigentes políticos que representan a los partidos políticos, pero es evidentemente irreal pensar que los partidos políticos integran a toda la sociedad pero tú opositora. ¿Cómo sacaste un gobierno ya sin elecciones? Un gobierno sale con elecciones cuando es democrático. Este gobierno no es democrático. ¿Pero cómo lo quieres sacar? Este gobierno... ¿Tú estás planteando un golpe militar? No un golpe militar, pero sí la concurrencia del soldado con el pueblo. El pueblo en la calle y el soldado exigiendo que la Constitución se respete. Es más, las Fuerzas Armadas... Y la oposición que tú tienes en este momento no está en la calle. Por ejemplo, la MUD no está en la calle. La MUD no está cumpliendo un papel dentro del esquema que tú planteas. Cumple un papel, pero prácticamente no ha satisfecho la expectativa que tienen los venezolanos durante los últimos 15 años por lo menos, de que el gobierno debe terminar ya. Ahora, ¿por qué el venezolano, ese venezolano que tú dices, si tú tienes el convencimiento de que eso es lo que te ocurre,
no sale a la calle. Ha salido a la calle sin objetivos concretos. Ha salido a la calle no como el 23 de enero del 58. Yo no quiero culpar al liderazgo, pero los objetivos no han sido precisos. Los gobiernos como estos terminan cuando hay una algarabía en el Guarataro, una en Catia, una en Petare, y de manera permanente. Yo sé que tú recuerdas lo que llamaron la revolución de terciopelo, la marcha del terciopelo, donde las muchachas y los estudiantes se presentaban frente a los soldados y le entregaban una flor. Y eso terminó con ese gobierno, pero la gente se quedó en la calle y siguió entregando flores y siguió protestando. Nuestras marchas han sido ejemplares, pero han sido con objetivos muy reales. Llegar a determinados sitios en Caracas y regresarse. Tenemos que ir a un receso. Regresamos con Luis Beltrán Guerra, exministro de Justicia y ahorita analista político y escritor. Gracias. Estás viendo Regiones. Bueno, estoy conversando con Luis Beltrán Guerra, el juez ministro de Justicia, y él está hablando sobre la situación del país y la situación del gobierno. Hay un aspecto de la conversación que tocamos, que son los partidos políticos. Cuando tú ves las encuestas, entonces tú concluyes que la gente no está confiando en los partidos políticos. Es decir, lo que se llama la aceptación de los partidos como canales para salir de la crisis no se plantean las encuestas. Es decir, los partidos tradicionales traen poco porcentaje y los nuevos partidos tampoco acaban de subir el techo. ¿A dónde está esa gente? El descontento. El descontento... Porque ni el gobierno concentra la mayoría como partido, ni la oposición concentra la mayoría. ¿Dónde está esa gente? ¿Y quién se ocupa de esa gente? Ese 85%, que es al que tú te refieres, que rechaza al gobierno y que quiere que el gobierno se vaya ya, no está representado en los partidos políticos. Los dirigentes políticos están conscientes de esa situación. Los partidos políticos necesitan oxigenarse. Y el proceso, bueno, en primer lugar, es muy difícil que se oxigene si no se abren internamente y generan mecanismos de democracia interna, lo cual ha venido siendo comentado en Venezuela ya desde hace muchísimos años. Y para eso los partidos no nació la MUD y se concentró. No. Y ahora hay un nuevo esquema de MUD que se replanteó con motivo de esta renovación de los partidos. Pero no representa la MUD el 85% que quiere que el gobierno se vaya ya. La MUD es una especie de agrupación de los directivos de los dirigentes políticos que, por supuesto, canaliza la oposición en momentos críticos. Por ejemplo, canalizó la oposición en la marcha, una de las últimas marchas gigantescas que hubo aquí en Caracas. Pero no tiene una representación legítima. ¿Qué ha hecho la oposición en Venezuela? ¿Y qué ha hecho la MUD, ya que tú me planteas tanto el tema de la MUD? Aquí se ha planteado, Carlos, un procedimiento como el de una escalera para salir del gobierno. Es decir, como llaman los americanos, step by step. Primero, el referéndum, primero la enmienda constitucional. Segundo, el referéndum revocatorio. Tercero, las elecciones de gobernadores, las elecciones de alcaldes y de municipios. Y todo ha dependido de un gobierno que es un gobierno autoritario, que es un gobierno no demócrata, que es un gobierno que se sustenta en una cúpula militar, que se sustenta en los poderes constituidos como el Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal Supremo de Justicia, y dice no al revocatorio, y probablemente diga no a las elecciones regionales, y la MUD pasaría a el nuevo escalón, cuál es las elecciones presidenciales en diciembre del 2018. Y probablemente el gobierno diga no hay elecciones presidenciales.
Entonces el punto está en Venezuela, cómo tú estimulas a que se produzca esa concurrencia a la cual se ha referido, a la cual se ha referido mucho y muy acertadamente Luis Ugalde, de la concurrencia de las Fuerzas Armadas con un pueblo en la calle, que ambos van a exigir que la Constitución se observe. Todo pueblo, toda colectividad necesita un liderazgo. El gobierno tiene el suyo, la oposición pretendió colocar ese liderazgo en manos de la Mesa de la Unidad Democrática. Hubo una persona que se llamó Chu Torrealba, que estuvo haciendo su trabajo y de pronto hubo como una especie de acuerdo para sacar a Torrealba. Esos descontentos que se ocurren a nivel y que son muestra de división por, que dicen algunos, incluso Churo dijo aquí, ambiciones de algunos mismos de la oposición, no te impiden cualquier fuerza para los propósitos que tú planteas. Yo diría que no, Carlos, porque ¿qué sucede con la dirigencia política? Y me estoy refiriendo a gente a la cual yo le tengo mucha estima. Yo le tengo profunda estima, por ejemplo, a Henry Ramos. Le tengo respeto a Julio Borges. Creo que inclusive le di unas clases en la universidad, tengo una oportunidad. El problema del liderazgo, cuando desciende de los liderazgos que tú conociste cuando eras más joven, como el de Rómulo Betancourt, como el de Villalba, como el de Caldera, como el mismo Carlos Andrés Pérez y el mismo Jaime Lucinchi, se caracteriza porque hay lo que llamamos, quienes leemos algunas cosas de derecho constitucional y de ciencias políticas, el status quo. El dirigente político, cuando no tiene esa capacidad de convocatoria que genere pues un seguimiento masivo, se limita a defender, a tratar de guarecerse en su propio status quo. Yo soy diputado a la Asamblea Nacional y ¿para qué me voy a contar nuevamente, por ejemplo, en una constituyente que es necesaria para recomponer este país? Porque yo voy a decir, pero si yo me conté y ya yo soy diputado a la Asamblea Nacional, ¿para qué me van a meter a pelear de nuevo para una Asamblea Constituyente? Entonces, ese interés personal, ese interés propio del dirigente político, cuando tú has bajado ese nivel de Betancourt, de Caldera y de Villalba, de Pérez y de Lucinchi y de Luis Herrera a los estrados actuales, termina amarrado a la defensa de una posición que es la que yo tengo como dirigente político. Y eso se repite a nivel nacional. ¿Tú estás planteando una constituyente? La constituyente yo considero que es imprescindible. Venezuela no se salva de una constituyente y, valga la redundancia, una constituyente no se salva de Venezuela, porque este país fue destruido durante estos 18 años. Ahora, el país con no estos tiene liderazgos que constitución. tenemos nosotros, podemos tener fuerza para convocar una constituyente. Yo creo que la dirigencia política tiene que verse presionada para convocarla. No creo que sea muy amiga de la moción. Tiene que ser que se le imponga. Amiga de la remoción. Tiene que ser que se la imponga. Bueno, gracias, Luis Beltrán Guerra. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.